Vale. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con este sexto panel de esta jornada de innovación docente. Antes de nada, agradecer a los profesores castellanos y a la profesora Montero por haberme confiado la moderación de esta mesa y se lo agradezco doblemente porque me consta que me va a ser una tarea muy sencilla debido no solo a la calidad intelectual de los ponentes que nos acompañan, sino también a que son personas con muchas tablas en este tipo de jornadas y no me cabe la menor duda de que se van a ajustar perfectamente al tiempo y a las sugerencias de, en fin, de reexposición de los contenidos que se les han eh, confiado. En primer lugar, nos va a acompañar la profesora Francisca Ramón Fernández. Es profesora de Derecho Civil en la Universidad Politécnica de Valencia, doctora por Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Y en cuanto al currículum relativo a la innovación docente, voy a dejar al margen sus méritos investigadores. Hay que tener en cuenta que es coordinadora del grupo de innovación docente titulado Recursos tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la documentación y la comunicación audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia y también es investigadora principal del proyecto de innovación y mejora educativa, gamificación y TICs, diseño de actividades audiovisuales basadas en la ciencia ficción para la dinamización docente en un entorno presencial, semipresencial y virtual. El título de su intervención es Superhéroes y Derecho, el aprendizaje de conceptos jurídicos a través de la ciencia ficción. Así que, Francisca, cuando quieras, 15-20 minutos. A ver, ¿Está Francisca? a ver, Ay, perdón. vamos a ver. Hola, buenos días. Muchas gracias al Bueno, profesor Chaparro hola. por sus amables palabras y la presentación. Quería agradecer al profesor Castellanos por invitarme a participar en este congreso que está resultando muy interesante y también a la profesora Montero que bueno, pues también participa en la organización del mismo. Voy a compartir la presentación. Eh, ¿Se ve ahora lo que es la presentación de PowerPoint? ¿La pueden ver en la pantalla? Sí, 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 sí. Vale, muchas gracias. Bien, como ha comentado el profesor Chaparro, voy a mostrar una experiencia que hemos estado realizando en la Universidad Politécnica de Valencia a través de cómo podemos bueno, pues fomentar el aprendizaje de conceptos jurídicos a través de personajes de ciencia ficción, de los superhéroes. Es una experiencia que hemos puesto en marcha este año ya que, bueno, pues formamos parte, todos los profesores que tienen aquí en la pantalla, de un equipo de innovación docente reconocido en la Politécnica, que es el grupo EICE Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje Jurídico, la Documentación y la Comunicación Audiovisual. El acrónimo es RETAJUDOCA, que, bueno, suena a artes marciales, pero, bueno, pues lo integramos profesores no solamente del ámbito jurídico, entre los que se encontrarían pues, el profesor Cabedo, la profesora Casar o el profesor Hernández Guijarro, que intervino ayer, sino también profesores del ámbito de la documentación, del ámbito de química, del ámbito de organización de empresas, del ámbito también de Bellas Artes, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea es formar un equipo multidisciplinar para aplicar recursos de carácter, bueno, pues tecnológicos y audiovisuales. Bien, partimos de que estas premisas de este grupo hemos ido realizando pues una serie de actividades a través de distintas publicaciones de casos prácticos basados en series de animación, ficción, documentales, humor y actualmente de ciencia ficción. Todo eso ha ido en relación con los proyectos de innovación docente que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Este grupo de innovación tiene ya más de 10 años de trayectoria en la universidad.
Bien, hay que tener en cuenta que en la Politécnica hay diversas competencias transversales que vamos aplicando en las asignaturas y algunas de ellos, bueno, pues precisamente tienen que ver con lo que es el diseño, lo que es la análisis y resolución de problemas, aplicación y pensamiento práctico, comunicación efectiva, etcétera. Entonces, la premisa era también cómo evaluar esas competencias transversales a través de una herramienta que pudiera ser atractiva para el alumnado. Bien, entonces hay que tener en cuenta que dentro de estas competencias hay asignaturas que son punto de control, es decir, que hay que evaluar esa competencia. Entonces empezamos por diseñar casos prácticos basados en series muy conocidas de animación, ficción, documentales, humor y ciencia ficción, aplicando una rúbrica que tenemos a nuestra disposición por parte de la universidad. Pero bien, llegado a este punto, el grupo de innovación quería ir un poco más allá y para los dos cursos académicos, desde el año 2020 hasta el año 2022, tenemos vigente un proyecto de innovación que se trata de realizar actividades de gamificación basadas en la ciencia ficción y las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió cómo podíamos eso integrar dentro de las actividades del grupo y aplicarlo también en nuestra docencia. Hay que partir de la premisa que yo soy profesora de Derecho, pero doy derecho a titulaciones no jurídicas, es decir, doy derecho a ingenieros, doy derecho a en Bellas Artes y doy derecho a, bueno, a gestores de administración, es decir, no doy derecho en un grado de derecho. Entonces, bueno, pues hay que adaptar esa docencia a la mentalidad también y la perspectiva que puede tener el alumno, que no es un alumno jurídico y que, bueno, le puede interesar bueno, pues el derecho de otra forma que si estuviéramos explicándolo en una asignatura de un grado puramente jurídico. Les voy a hacer un experimento previamente a seguir con la intervención. Cierren los ojos y escuchen. Vaya, no funciona el enlace. Hay que tener en cuenta que había puesto varios enlaces y que sí que funcionaban porque los he comprobado. Entonces, no sé si hay algún tipo de problema con compartir, dijéramos, Sí, Francisca, el tema vídeos en las presentaciones, por la experiencia de otros congresos, es muy problemático. Entonces Vale, Jorge. hay que compartir la pestaña de Chrome habilitando el audio. Bueno, un lío. Yo, si quieres, Vale, bueno, pues así. entonces lo Exacto. suprimo. Bueno, la sintonía no la voy a imitar, era la película de Superman. En este caso era la película de Batman y la última era la película de Joker. Es decir, por la sintonía el alumno identifica inmediatamente una serie de personajes. Al alumnado es que se me ha puesto un poco más grande de lo normal la presentación. A ver si se puede solucionar, Jorge. Ah, vale. En esta presentación, bueno, pues la ciencia ficción la hemos ido utilizando precisamente en determinadas películas como puede ser Frankenstein, Harry Potter, Gattaca, Inteligencia Artificial, en la cual pues, estas películas se han utilizado en diversas asignaturas. Entonces, principalmente se han utilizado en las asignaturas de biotecnología. Entonces, la cuestión es que la experiencia que vamos a mostrar aquí era que, bueno, pues pasamos un cuestionario de 24 preguntas en las que se les pedía al alumnado que identificara derechos con personajes de ciencia ficción. Es decir, que asociara al personaje de ciencia ficción un derecho que le podía ajustar a ese personaje. Lo utilizamos en varias asignaturas, en legislación de patrimonio cultural y creación de pequeñas empresas, que se da en Bellas Artes, en el máster en conservación y restauración de bienes, en aspectos legales y sociológicos de la biotecnología, que se da precisamente en el grado en biotecnología,
derecho espacial, que se imparte en el máster en aeronáutica, derecho alimentario y protección del consumidor, que se da en tecnología de alimentos, y derecho civil 2, que se imparte en el máster en gestión administrativa. Bueno, todas estas son las asignaturas que imparto yo. Y entonces seleccionamos una serie de personajes y les formulábamos una serie de cuestiones. El diseño de la encuesta lo hicimos, digamos, en Forms y le facilitábamos el enlace a los alumnos para que contestaran de forma anónima a la encuesta. Entonces, el formato era derecho y personajes de ficción, ¿con qué derecho relacionarías cada personaje? Entonces seleccionamos a Batman en primer lugar, con lo cual nos sorprendimos de las respuestas que facilitaban los alumnos. En el caso de Batman, precisamente los alumnos identificaron este personaje con el derecho civil, el derecho a la justicia. Utilizaban en otras ocasiones conceptos como por ejemplo venganza, justicia penal, derecho financiero, derecho a la vida, derecho a la protección de la infancia. Claro, realmente las contestaciones eran muy dispersas. Lo que no les indicábamos era que justificaran la respuesta. Lo que nos interesaban eran cómo serían capaces de identificar un personaje que representa una serie de valores en el ámbito jurídico. Otro de los personajes que habíamos elegido era Capitán América y Spider-Man. Y en este sentido, en el caso de Capitán América, los derechos que asociaban a este personaje eran derecho a una nacionalidad, patriotismo, justicia, derecho militar, derecho al trabajo, derecho subjetivo, derecho constitucional, derecho político, hasta derecho romano, identificaban con el personaje. Derecho a la libertad, hacer lo correcto, igualdad ante la ley, principio de legalidad y derecho militar. En el caso de Spider-Man, la contestación iba desde derecho a la privacidad, salvamiento, información, derecho civil, derecho a la justicia, derecho estudiantil, lo cual, claro, nos sorprendía mucho las respuestas porque, claro, hay que partir de la base de que el alumno no tenía conocimiento jurídico previo y, claro, lo que nos interesaba era hasta qué punto podía identificar un personaje con algún concepto que lo pudiera asociar para ver un poco, bueno, pues este experimento docente, cómo podíamos, digamos, mejorar la enseñanza a través de estos personajes. Incluso también hacían referencia a derecho administrativo urbanístico. Claro, lo de derecho administrativo urbanístico sería por la tela de Spider-Man que va subiendo por los edificios. Claro, es lo único que conseguimos identificar. Libertad de prensa, derecho laboral, hacer el bien, derecho a la igualdad ante la ley. Y también nos llamó mucho la atención derecho a la juventud. Ojalá tuviéramos todos un derecho a la juventud y no envejecer nunca, pero bueno, el tema es que resultaba, y incluso, Jorge, por lo que a ti te afecta, derecho de participación, alguno contestó. Bien, resulta, bueno, pues por lo menos interesante ver cuál era la percepción de los alumnos. Luego seleccionamos los personajes de E.T. y Harry Potter para ver qué es lo que les sugería a los alumnos. Y aquí, por ejemplo, sí que centraron mucho más el acierto en los derechos que se podían vincular a este personaje. El derecho de los refugiados, es decir, los alumnos al final, aunque no acertaran de pleno con la puntería del derecho en concreto, sí que podían asociar el concepto que llevaba implícito el personaje en el desarrollo, dijéramos, de la contextualización, cómo se podía contextualizar jurídicamente. Aquí, por ejemplo, también hablaron del derecho a la aceptación, derecho natural, vuelta a casa, vivienda, derechos reales, equidad o igualdad, derecho internacional, derecho de asilo, derecho a ser respetado y no utilizado en experimentos biomédicos. Bueno, pues también resultaba interesante que no se pudiera realizar ningún tipo de experimento con este personaje que, bueno, pues era extraterrestre. Derecho a la libertad de expresión, derecho al hogar, derecho de los extranjeros, nacionalidad, derecho al libre movimiento, derecho a la inmigración.
Bien, en el caso de Harry Potter también acertaron porque hacían referencia a derecho a la educación, derecho de familia. Alguien sugirió derecho mágico. Bueno, pues evidentemente quedaba muy alejado de que hubiese un derecho mágico, pero bueno, resulta por lo menos curioso las contestaciones: derecho a la democracia, derecho estudiantil, libertad, derecho a la vida, derecho a la libertad de cultos, derecho de la infancia, derecho a la educación y niñez, que no sabemos exactamente, bueno, seguramente será relacionado con la infancia. Otros personajes fueron Superman y Lord Voldemort, y en este caso las contestaciones fueron bastante interesantes también: derecho a la privacidad, anonimato, derecho fiscal, derecho de la justicia, derecho subjetivo, derecho penal, derecho internacional, derecho a la seguridad procesal, esperanza, libertad de circulación, rectitud, justicia, derecho a la vida. En el caso de Lord Voldemort, pues también identificaban precisamente el personaje con mal, evidentemente. Hacían referencia a derechos humanos. Él es lo contrario, es decir, la respuesta de los alumnos era efectivamente eso. Dice: la justicia puede enmascarar injusticias. Bienestar, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad ideológica, incomprendido, derecho a la libertad, derecho al culto. Es decir, las contestaciones eran bastante dispares. Los otros dos personajes eran Lobezno y Frankenstein. En el caso de Lobezno, las contestaciones eran derecho a la justicia, justicia civil, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, alcohólico, memoria histórica. Es decir, eran bastante llamativas las respuestas respecto a Lobezno. En el caso de Frankenstein, pues evidentemente hubo más aciertos porque hacían referencia a derecho a vivir, derecho a la vida, vida digna, derechos humanos, derecho de la Unión Europea, derecho a no discriminación, innovación y desarrollo, el poder corrompe. Es decir, las contestaciones: traumatizado, derecho a no ser discriminado, pero sin embargo sí que acertaban con derecho a la integridad física. Es decir, con el personaje en cuestión sí que lograban asociar un poco la idea que representaba al personaje. Bien, los dos últimos, bueno, el último era Joker, que lo seleccionamos porque, bueno, estaba de moda. Es decir, la película se acababa de estrenar y esta encuesta la pasamos el año pasado, finales y principios de este año. Y con Joker, que además era un personaje que sí que conocían, bueno, pues hicieron algunas referencias que me parecieron muy interesantes a nivel particular, porque lograron identificar el derecho a que se comprendan y respeten las enfermedades mentales. Es decir, lograron ver en el personaje que era una persona que estaba enferma. Hacía referencia a derecho natural, derecho a la libertad de expresión, derecho a vivir como quiere, salud mental, derechos humanos, derecho a recibir la ayuda médica, derecho a la comunicación libre. Luego uno dijo sobrevalorado, o dignidad, derecho a la protección de la salud. Pero, sin embargo, fijaos bien que ninguno dijo derecho penal. Que evidentemente, bueno, sí, una persona dijo derecho penal, perdón, pero no fue la contestación mayoritaria. Es decir, se fijaron más en el perfil del personaje como un sujeto enfermo, como que un sujeto que realiza un delito. Bueno, ya por último, los análisis de los resultados, para concluir con bueno, pues esta encuesta, era que los alumnos identificaron de forma muy clara los personajes y había una clara aproximación a los derechos que se seleccionaron. Es decir, el alumno no iba muy desencaminado con los derechos, le faltaba una precisión. Y bueno, pues nos sirvió un poco para ver cómo pues se podían asociar conceptos jurídicos a personajes de ciencia ficción para la mejora de la comprensión del alumnado, sobre todo mejorar, dijéramos, los conceptos que les vayamos a explicar posteriormente. Es decir, esta encuesta era como un punto de partida, dijéramos, un testeo de cómo podía extenderse el conocimiento de estos conceptos a la ciencia ficción.
Bien, esto era por mi parte la experiencia que quería reflejar en este extraordinario Congreso de Derecho a la Educación, teniendo en cuenta, bueno, pues un poco, bueno, la utilización de personajes de ciencia, de esos superhéroes para poder, bueno, pues mejorar un aprendizaje de conceptos jurídicos. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento a los profesores Chaparro, Montero y Castellanos, especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca. Lo has vuelto a hacer, me has vuelto a sorprender. La verdad es que siempre que te oigo hablar sobre cuestiones de innovación docente, aprendo algo y desde luego que si me das tu permiso, voy a utilizar tu personaje para mis clases. Estoy pensando que dentro de poco me toca explicar precisamente el tema de la incapacidad, así que me valdré de Joker, o en su caso me valdré cuando dé Derecho Civil 4, Derecho de Familia, me valdré de ET para explicar la vivienda familiar. Bien, vamos a continuar con la segunda de las intervenciones de este panel, que va a correr a cargo del profesor Pablo Quinzarredondo, que es profesor contratado de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en el derecho de familia, en especial los regímenes económico-matrimoniales, y en el derecho interregional, en ambos casos desde un punto de vista internacional. La ponencia que nos va a ofrecer lleva por título conclusiones parciales, de momento, de la docencia híbrida de Derecho Internacional Privado. Así que cuando quieras, Pablo, todo tuyo. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor participar en esta cuarta edición del Congreso Internacional sobre Innovación Docente y Mejora Educativa, y por ello agradezco enormemente a la dirección del mismo y muy especialmente al profesor Jorge Castellanos la oportunidad que me brindan. Bien, me corresponde presentarles en los próximos minutos el modelo de actuación que desde el área de Derecho Internacional Privado de esta facultad hemos programado para llevar a cabo la docencia de la asignatura Derecho Internacional Privado, asignatura troncal del tercer curso del grado en Derecho en tiempos de pandemia. Un modelo que se enmarca en la idea de docencia híbrida, que con excepción del pasado mes de febrero, que fue todo online, se ha venido desarrollando a lo largo de todo el curso. La primera parte de mi intervención consistirá en explicar el modelo en sí mismo. En una segunda sí que me atreveré a deslizar, y de ahí el título de mi intervención, algunas de las conclusiones parciales que podemos extraer de su implantación. Y digo parciales porque el curso todavía no ha terminado, pero sí se ha llevado a cabo, digamos, un 70% del mismo, y además los alumnos ya se han examinado del examen parcial. Por tanto, ya nos encontramos en una posición de poder saber si el modelo ha resultado o está resultando adecuado no solo para el alumnado, sino también para el profesorado. En un último bloque, ya para finalizar, pondré de relieve qué aspectos del modelo híbrido considero que debemos y podemos mantener una vez estos tiempos excepcionales de pandemia hayan finalizado. Dentro, por supuesto, de la premisa de que la Universidad de Valencia es una universidad presencial. En definitiva, ¿qué elementos podemos incorporar a futuro? Comenzamos con el primer bloque. Bien, como bien saben los docentes de la Universidad de Valencia, en junio-julio de 2020 se preguntó a los departamentos y áreas de conocimiento cómo querían llevar a cabo la docencia híbrida respecto de aquellas asignaturas en las que la docencia presencial no iba a poder llevarse a cabo. Se trataba, en definitiva, de saber qué íbamos a hacer con los estudiantes las semanas de no presencialidad. Esto afectaba, por lo que a los intereses de mi área respecta, a la asignatura de Derecho Internacional Privado, que es, por el momento, la única asignatura troncal obligatoria que nuestra área de conocimiento tiene en el grado en Derecho. Pues bien, las opciones disponibles eran dos. La primera, la retransmisión simultánea de la docencia, para que el alumnado que no estuviera presencialmente en el aula pudiera seguir las clases desde casa. Y la segunda, fomentar el trabajo autónomo del estudiante, es decir, programar actividades en general
para que el subgrupo no presencial siguiera igualmente la asignatura. Pues bien, desde el área de Derecho Internacional Privado se llevó a cabo una reunión en la que se acordó poner en práctica el segundo de estos modelos. Teniendo esto en cuenta, me gustaría compartir con ustedes, en este primer bloque, una visión personal de dicha elección. Bien, comenzando por lo que es el análisis del modelo de la retransmisión en línea de la docencia, desde mi punto de vista planteaba un interrogante esencial, más allá, por supuesto, de la necesidad de adaptación a la infraestructura informática propia del mismo, pues bueno, que consistía en encender el ordenador, configurar el micro y la cámara en el aula, saber si los estudiantes seguían bien las clases desde casa. Ciertamente, esto último no planteaba un problema, puesto que desde el propio decanato y muy especialmente a través del profesor Javier Guardiola, se habían puesto a disposición de los docentes unos tutoriales para poder llevar a cabo este modelo de manera satisfactoria. El modelo, por tanto, consistía en que cada subgrupo alternaría ir a clase una semana con el seguimiento online la siguiente. Hasta ahí, digamos, nada que objetar. La facultad puso a disposición de todos los docentes medios suficientes para acometer con éxito el modelo. Sin embargo, y esto ya es puramente personal, el modelo conducía a que, dado que todas las semanas existía retransmisión online, el curso completo de impartición de la asignatura podía ser grabado por los estudiantes. No a través de Blackboard, que es la plataforma que ahora estamos utilizando, lo cual resulta fácilmente detectable, sino a través de otros programas que permiten grabar la pantalla del ordenador. Algo que, por desgracia, y aunque el propio docente hubiera manifestado su voluntad de no ser grabado, de manera permanente, digamos, podía ocurrir, y mucho me temo que ha ocurrido en algunos casos. En definitiva, uno de los peligros era que, por ejemplo, el curso completo del profesor José Juan Castelló de la asignatura de Derecho Internacional Privado estuviera disponible en formato MP4 y pudiera ir circulando no ya entre los compañeros de la misma agrupación, sino entre estudiantes de otros años y, lo que es peor, incluso entre alguna academia de repaso. No me estoy refiriendo, por tanto, a la pérdida de espontaneidad que la docencia online puede conllevar, sino a los inconvenientes de quedar inmortalizados para siempre. Algo que para congresos y seminarios científicos como es este es de gran utilidad, pero que en la docencia en el grado sabemos que presenta algunos tonos grises, por decirlo de alguna manera. Lo anterior nos condujo a plantearnos seriamente implantar el modelo de trabajo autónomo, que aprovecho para clarificar que no significa ni mucho menos remitir al estudiante a temas completos del manual para que se los estudie por su cuenta. El modelo consistía y consiste en que debe programarse alguna actividad para el subgrupo no presencial en todas y cada una de las semanas que no vaya a clase. Unas actividades que vienen a completar aquellos conocimientos que el estudiante aparentemente no adquiere al no ir a clase. Y digo aparentemente porque es cierto que el modelo de partida nos exigió escoger muy minuciosamente los contenidos que necesariamente queríamos dar en clase. Clases, además, que en este caso tendrían lugar cada 15 días para cada subgrupo. Clases que, además, los docentes debíamos repetir cada 2 semanas, es decir, para cada uno de los subgrupos. De hecho, en el debate interno que tuvimos, la duda que sobrevolaba era la siguiente. El modelo que queremos implantar consiste en dar el 50% del temario, dado que los estudiantes, al fin y al cabo, irán el 50% del tiempo a clase en comparación con un curso normal. Para evitar esta circunstancia, y liderados por el profesor Guillermo Palau, creamos un dossier de actividades que tienen a su disposición todos los miembros del área de Derecho Internacional Privado. Un dossier en el que para cada una de las unidades temáticas de la guía docente incluimos casos prácticos, sentencias y doctrina relevante. Un dossier que hicimos en el primer cuatrimestre y hemos repetido en este segundo
y que ha permitido complementar aquellas partes del temario que debido a la reducción del tiempo de docencia presencial, pues no pudimos o no estamos pudiendo explicar en clase. Les pongo un ejemplo propio de mi disciplina. A la hora de explicar los foros de competencia judicial internacional, que pueden emanar de normas de la Unión Europea, convenios internacionales o normas estatales, nos hemos centrado en los dos primeros, no solo por su mayor aplicabilidad en la práctica, sino también porque, mediante la excepción de los mismos, el estudiante consideramos que ya cuenta con recursos suficientes para, a través de los materiales que le hemos facilitado en el dossier, poder comprenderlos y estudiarlos con éxito. Bien, explicados ambos modelos y las razones por las que optamos en su momento por el del trabajo autónomo del estudiante, es turno de ahondar ahora en las conclusiones parciales que la implantación del mismo nos permite extraer a estas alturas del curso, 5 de marzo. Voy a dividir mis conclusiones en dos grandes bloques. Por un lado, aquellas que afectan al profesorado de la asignatura y por otro, las relacionadas directamente con los estudiantes. Bien, comenzando por las del profesorado, la primera conclusión que puede extraerse es que al haberse ejecutado el modelo de manera unitaria por todos los miembros del área de Derecho Internacional Privado, hemos evitado las clásicas disputas propias del mundo académico. Hemos reforzado, en definitiva, la unidad del área de Derecho Internacional Privado. Me gustaría matizar, a propósito del mencionado dossier, que por supuesto también se ha puesto a disposición de los profesores asociados, que en tiempos de pandemia pues, pueden haber vivido con mayor dificultad la ejecución del modelo híbrido en comparación con los de plantilla. Por tanto, cuando hablo de unidad lo estoy haciendo desde un punto de vista global. En segundo lugar, también dentro de las conclusiones parciales del profesorado, yo creo que este modelo nos ha permitido reflexionar sobre el propio contenido de la materia, reciclarnos para explicar más y mejor lo esencial y, ¿por qué no?, implantar el modelo de Bolonia. Algo que la transición de la licenciatura al grado en ocasiones parece que no terminó de conseguir, pero parece que sí que está pudiendo hacer la pandemia, por desgracia. Personalmente tengo la sensación de que estoy impartiendo unas clases más estructuradas, programadas y sobre todo prácticas en comparación con otros años. Es decir, no estoy yendo a clase con la sensación de que tengo que explicar el tema X, que sé que apenas tiene relevancia práctica en el mundo real y que además no lo voy a preguntar en el examen. En tercer lugar, la implantación del modelo del trabajo autónomo del estudiante, y esto supongo que es algo común de todo el mundo, ha mejorado mis competencias informáticas y manejo de Moodle. Para las semanas de no presencialidad, programo prácticas, cuestionarios, foros de discusión de sentencias o artículos, todo ello de manera totalmente virtual. Además, lo tengo programado para cada subgrupo con su correspondiente limitación del tiempo. Y es que aprovecho para clarificar que las diferentes actividades no presenciales las programo en el mismo horario de clase habitual. De esta manera me aseguro que los estudiantes tocan la asignatura una vez por semana. En definitiva, me aseguro, y este es un concepto que ya he utilizado en otras ocasiones, que la sedimentación de los conocimientos se produce con la misma periodicidad que la de un grupo normal, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos ahora con las conclusiones parciales de los estudiantes. Valga por adelantado que es complicado extraer resultados comparativos, ya que la mayoría de ellos, es decir, salvo los repetidores, es la primera vez que cursan esta asignatura con este modelo. La primera conclusión parcial que extraigo es que el estudiante ya no se limita a ir a clase, tomar apuntes, etcétera, etcétera. Creo que este modelo fomenta un estudiante más versátil, dinámico y emprendedor. De hecho, desde las primeras semanas del curso, los estudiantes se dieron cuenta de que si se limitaban a venir a clase cada 15 días sin hacer nada más, era
casi imposible que sacaran o que saquen adelante la asignatura. Yo creo que el sistema les impulsa y fruto de ese impulso se vuelven más completos y más responsables. En segundo lugar, el modelo del trabajo autónomo del estudiante permite no dejar colgados por completo a los alumnos que no pueden asistir a clase por incompatibilidades laborales o familiares. Algo que, por ejemplo, en los grupos de la tarde, pues no suele ser infrecuente. Así pues, el estudiante siempre tiene a su disposición en Moodle las actividades de la evaluación continua y las lecturas complementarias para poder ir realizando el estudio de la asignatura de manera autónoma. No quiero decir ni mucho menos que me parece genial que no vengan a clase, pero sí que es más fácil captar su atención y en cierto momento pues poder reengancharles con la asignatura. En tercer lugar, me encuentro ya en disposición de compartir con ustedes que no se ha producido una variación significativa en los resultados de los alumnos en el examen parcial en comparación con otros años. Así me lo han manifestado mis compañeros cuando les he consultado, como también me han recalcado que tampoco han puesto un examen más fácil, ni mucho menos. Considero, por tanto, que el estudiante medio se ha adaptado y, además, salvo en casos excepcionales, no me consta que hayan reclamado el trasvase al modelo de docencia simultánea online. En definitiva, parece que están satisfechos los estudiantes. Tras estas conclusiones parciales, es turno ya de ahondar en el último bloque que les comentaba en mi introducción y que en esencia pretende responder a una pregunta. ¿Qué aspectos del modelo híbrido podemos incorporar a la enseñanza universitaria una vez que la pandemia haya terminado? Es decir, ¿volveremos a lo de antes o nos quedaremos con lo bueno? Personalmente pienso que es necesario replantear desde ya el futuro de la presencialidad para garantizar la incorporación de algunos aspectos que la alivianen, la agilicen y la modernicen. Pienso, por ejemplo, en la explotación de los recursos que Moodle nos brinda. Les planteo algunas preguntas. Si podemos hacer un tipo test online, ¿por qué vamos a volver a hacerlo en papel? Si podemos hacer una tutoría en Blackboard en lugar de en nuestro despacho, favoreciendo así a un estudiante que no vive en Valencia y que, por tanto, pues no tendrá que desplazarse, ¿por qué no vamos a facilitárselo? Y si queremos traer para una actividad complementaria a un especialista en una materia que por su dilatada agenda no pueda venir a Valencia, pero sí podría hacer su ponencia online, ¿acaso no vamos a invitarle de todas formas? Yo creo que en todos los casos todo lo anterior conduce a una reducción de costes económicos, tanto para la propia universidad como para los estudiantes, y además de cuidado del medio ambiente. En definitiva, una universidad más sostenible, ecológica y eficiente. Lo híbrido, por tanto, y con esto concluyo, debería ser el punto de partida para plantear el diseño de la presencialidad 2.0. Finalizo nuevamente dando las gracias a la dirección de este congreso, al moderador y a los ponentes que nos acompañan en esta mesa. Me siento muy afortunado de haber poder compartido esta mañana con ustedes y quedo a su disposición posteriormente para el debate. Gracias a todas y a todos y buenos días. Muchas gracias a ti, Pablo. Considero que en un congreso como este era necesario absolutamente en fin, una ponencia, una intervención sobre la situación actual relativa al coronavirus. Es verdad que posteriormente hay otra en el programa, aunque más específicamente acerca del desarrollo de la Flipped Classroom en tiempos de COVID, con lo cual, pues bueno, en este sentido me parecen muy interesantes tus propuestas y tus reflexiones. Sobre todo la de tomar lo bueno para el futuro, porque de los riesgos de la docencia online o de la docencia híbrida somos todos conscientes, pero también es verdad que nos ha permitido explotar
áreas que no teníamos tan desarrolladas. Yo, por lo menos, reconozco mi ignorancia en el manejo de ciertas cuestiones de Moodle con anterioridad al inicio de la pandemia, que ahora manejo con total solvencia y profundidad. Incluso me han permitido, como dices tú, proponer y plantearme actividades que en otro caso no hubieran sido posibles. Así que estoy contigo en que hay que tomar lo bueno del modelo presencial junto a lo bueno del modelo semipresencial online en la docencia del futuro. Bien, vamos a dar paso ya a la tercera de las intervenciones de esta mesa redonda, que va a correr a cargo de la profesora Patricia Llopis Nadal. La profesora Llopis Nadal es profesora ayudante doctora del área de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia y ha desarrollado sus líneas de investigación en relación con los derechos de propiedad intelectual y los tribunales supranacionales. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, también licenciada y máster por esta misma institución, y en los 3 grados ha obtenido el reconocimiento del premio extraordinario. Su ponencia tiene por título informativo o de opinión, las diferentes formas de usar el blog jurídico como actividad de innovación docente. Así que cuando quieras, Patricia. Parece que tiene problemas, Pedro, con la conexión, Patricia. Sí, yo no sabía si era yo o Patricia, pero No, parece vale, que me ha quedo saltado. tranquilo. Le damos un tiempo prudencial, que no sea obvio, tampoco vamos bien de tiempo. Y ahora, en cuanto entre Vale. la subo yo o la subes tú, que lo que prefieras. Bueno, la subo yo a moderadora para que pueda compartir el micrófono y la cámara, ¿vale? Vale. Buenos días. La verdad es que debo disculparme porque le había comentado a Jorge que tenía un plan B y no pensaba que iba a hacer falta implementarlo, pero ha sido así, así que tengo que cambiar de ordenador. Dicho esto, lamentando estas cosas del directo, simplemente agradecer al profesor Pedro Chaparro por su amable presentación y, por supuesto, de nuevo reiterar mis buenos días a todos los asistentes, aunque ya les había saludado en la moderación de la mesa anterior. Yo, sin pretender reiterarme en ese agradecimiento que también había expresado antes, simplemente me gustaría, y perdonen porque voy a tener que volver atrás en mi PowerPoint, se ha quedado ahí puesto, me gustaría, pues a título personal, darle las gracias a Jorge Castellanos por haberme invitado a participar en este congreso, y también dar las gracias al resto de miembros del comité organizador y del comité científico. Ya, como han podido observar en el título de mi ponencia que ha leído el profesor Pedro Chaparro, voy a hablar sobre informativo o de opinión, las diferentes formas de usar el blog jurídico como actividad de innovación docente. Bueno, quizá el tema de mi ponencia pues genere mayor expectativa o suene muy prometedor, sobre todo si tenemos en cuenta la calidad de todas las ponencias que me han precedido ya durante estas jornadas. Pero en realidad, pues yo simplemente he venido aquí a contaros mi humilde experiencia personal en esto de la innovación docente. Digo humilde experiencia porque la misma se limita al presente curso académico. Y digo experiencia personal porque está estrechamente ligada a mi área de especialidad. Como ha introducido el profesor Pedro Chaparro, yo me dedico al derecho procesal y ello justifica que en mis clases de grado las actividades de innovación docente pues siempre hayan girado en torno a nuestro gran proyecto, que es el de simulación de juicios, el de Moot Courts.
Sin embargo, el profesor Pedrosa, Carlos Pedrosa, a quien le estoy muy agradecida, me propuso formar parte de su proyecto de innovación docente sobre blogs jurídicos. A mí, pues de entrada, me pareció muy interesante la idea, a la par que muy útil, pensando en que hoy en día muchos despachos gestionan su propio blog y eso, por tanto, es una competencia adicional que les damos a nuestro alumnado. Así que, como los que me conocéis, yo soy una persona que se anima muy fácilmente, sin dudarlo, pues le dije que sí, que adelante con eso. Cuento esta historia porque resulta que en mi caso primero fue la concesión del proyecto de innovación docente y luego ya vino mi reflexión sobre cómo implementarlo en mi materia concreta. Y es ahí, y es entonces, cuando sí que empezaban a surgir mis dudas. ¿De qué modo puedo utilizar el blog jurídico como actividad de innovación docente en mis asignaturas? En concreto, este curso, este año, estoy dando en el grado en Derecho 2 asignaturas, procesal civil y procesal penal, que se imparten respectivamente en tercero y en cuarto de carrera. Es cierto, y esto el profesor Pedro Chaparros lo sabe muy bien, que esta actividad de blog jurídico pues tiene un carácter claramente transversal y por tanto puede utilizarse en las distintas disciplinas del derecho. Y no en vano, como decía, pues en el proyecto estamos compañeros y compañeras de diferentes áreas, como decía pues el propio profesor Pedro Chaparro. Y creo que todos, por lo que hemos podido hablar, comentar, han encauzado la actividad del mejor modo posible en sus diferentes asignaturas. Y esto me lleva a mí a la segunda parte del título de mi intervención. Es decir, mi punto de partida fue primero comentar con mis compañeros cuáles eran las diferentes formas, porque yo era nueva completamente en esto, de usar el blog jurídico como actividad de innovación docente. Sin pretender entrar en detalles, básicamente decir que esta actividad pues tiene una aplicación que es muy diversa y es muy amplia. Desde una que sería, digamos, muy pasiva, que consistiría en elegir uno o varios blogs jurídicos y recomendar su lectura para completar algunas cuestiones de la teoría, a otra que sería la más activa, y la más activa sería crear y mantener un blog jurídico durante todo el curso, de forma que fueran los estudiantes quienes se encargaran de nutrirlo, de alimentarlo con entradas y lo fueran gestionando. Por tanto, ¿dónde quiero ir? Quiero ir a que el modo de implementar el blog jurídico presenta un espectro muy amplio y que cada modalidad pues, se adapta mejor o peor a una materia y a un año de estudios. Por ejemplo, no es lo mismo Derecho Civil en primero de grado que Derecho Financiero en cuarto o que Derecho Penal en segundo. Analizado esto y tras conocer el modo en que lo habían aplicado otros compañeros, para lo cual pues debo reconocer que son muy útiles los foros de intercambio como este congreso, yo lo que hice fue optar por plantearlo como una actividad individual por cada estudiante y estructurarla en dos partes. Y aquí de nuevo pues debo agradecer los consejos de mis compañeros y compañeras que llevan más años que yo, en concreto los consejos del profesor Carlos Pedrosa, porque a mí la verdad no se me había ocurrido nunca ese enfoque en dos partes y es verdad que, como vais a ver, es un enfoque mucho más realista, puesto que así es como realmente funciona un blog. Lo que se hace es, en una primera parte, cada estudiante redacta una entrada de blog jurídico y para ello le facilito de manera clara y detallada las instrucciones de lo que debe hacer. De una segunda parte, tras publicar la entrada y previamente haberla revisado yo, ver que está correcta, que lo han hecho debidamente, lo que hago es abrir un plazo para que el resto de compañeros pues presenten comentarios y o preguntas a esa entrada de blog y para que el autor de la misma se encargue de responder a esas preguntas o comentarios. Pues bien, esta primera cuestión ya la había dejado resuelta, actividad individual estructurada en dos partes. Ahora me faltaba por concretar sobre qué tema iba a pedir que redactaran una entrada e incluso primero con qué carácter o con qué tono debían enfocar su texto. Y esto es muy relevante porque incluso dentro de mi área, estas dos asignaturas que imparto tienen características tan diferentes que justifican que para cada una se responda de un modo distinto a la pregunta que hago en la primera parte de mi ponencia, informativo o de opinión.
Mientras que la asignatura de procesal civil, quienes las habéis estudiado, pues sabéis que es más ordenadita, concede poco margen a valoraciones personales. La asignatura de procesal penal en realidad pues está mucho más presente en la opinión pública y da mucho más pie al comentario o a la reflexión. En consecuencia, ahí me pareció oportuno que esa entrada de blog jurídico en cada una de las asignaturas adoptara un carácter o un tono distinto. Por ello lo que hice fue, en la asignatura de procesal civil, como se explica en tercero de carrera, el estudiante acaba de cruzar el ecuador del grado, entendí que era más conveniente pedirles que redactaran una entrada de carácter expositivo, es decir, la que encontraríamos en cualquier blog jurídico informativo, de modo que en su texto se limitaran a explicar algún aspecto de la materia. En cambio, en la asignatura de procesal penal, que se explica en cuarto de carrera, por tanto ya en la recta final de la misma, ahí me pareció más oportuno que redactaran una entrada de carácter expositivo argumentativo, es decir, la que podríamos encontrar en un blog jurídico de opinión, de modo que en su texto se dedicaran a explicarme algo, pero también a exponer argumentos, es decir, que se preocuparan por opinar sobre un tema de manera fundada y preferiblemente sobre un tema relativo a cuestiones candentes, cuestiones de actualidad. Dicho esto, ya voy a centrarme en el conjunto del título de mi ponencia. Voy a explicar esos dos modos en que he aplicado esta actividad durante el presente curso académico. En el caso del blog jurídico informativo, planteé la actividad como una tarea de carácter voluntario. Y el motivo simplemente era que en la asignatura de procesal civil la evaluación continua ya estaba pues muy apretada con las diferentes actividades que integran la simulación de juicios. Pero claro, todos hemos sido estudiantes y todos sabemos que más allá de aprender, nos interesa ver qué utilidad tiene esto, cómo va a repercutir en nuestra nota. Así que lo que hice fue permitirles obtener hasta un 0,5 adicional respecto de la calificación final de su examen de teoría sobre 10 puntos. Por tanto, no ha sido mucho, pero por otra parte me sorprendió que lo consideraron ellos mismos como suficiente. Ahora venía la pregunta más difícil, sobre qué tema les iba a pedir que redactaran una entrada de blog. Por supuesto, tenía que ser un tema interesante, es decir, un tema que tuviese atractivo en un blog, un tema que la gente pudiese buscar en Google para resolver una duda que le surgiera en su día a día. Pero además, yo soy exigente, pues quería que fuera un tema muy específico y sobre todo un tema no explicado en clase, porque claro, les iba a permitir subir nota, por tanto, exigía un trabajo que fuera un poquito más allá. Y esto en procesal civil, curiosamente, me llevó a dos temas perfectos. Me encontré con dos normas, que además se explican en la segunda lección del año 2017, sobre solución alternativa de conflictos. Una en materia de consumidores y otra en materia de cláusulas suelo. Así que me pareció ideal plantearles estos dos supuestos de entrada para que redactaran su texto individual. Una vez planteados los dos temas, como era voluntaria, pues sí que les dejé completa libertad para elegir uno u otro. Y mencionar, por último, que algo que es imprescindible y a veces se nos olvida es el hecho de contextualizarles. Es decir, por ejemplo, en mi caso, darles un breve supuesto práctico para que comprendieran cuál es la aplicación que tiene en el plano real esa norma que les pido que se lean, que estudien y que me expliquen sencillamente en una entrada de blog jurídico. Me gustaría indicar que, pese a ser una actividad voluntaria, me sorprendió, lo tenéis ahí moradito, que la actividad la realizaron el 70% de los estudiantes y además los resultados fueron muy satisfactorios, tanto la entrada como esa segunda parte de preguntas y respuestas. Lo que, dado el éxito que tuvo, me llevó a decir por qué no la sigo utilizando en otra asignatura, que es Derecho Procesal Penal. Y aquí en Derecho Procesal Penal fue cuando me planteé cambiar un poco el enfoque, es decir, optar por un blog jurídico de opinión. Ahora bien, esta vez, como me gustó tanto y salió también la primera, en el primer
cuatrimestre sí que la he planteado ya como una actividad que es parte de la evaluación continua, de modo que les va a permitir obtener hasta un 10% de la nota final, es decir, lo que saquen lo puntúo sobre 1 y lo sumo al resto de calificaciones. Debo confesar, como he dicho, que de momento la estoy aplicando en este segundo cuatrimestre, por lo tanto, de momento solamente la he planteado, pero aún no tengo los resultados. No sé cómo va a salir, pero confío que va a salir bien. De nuevo, para mí la gran pregunta es sobre qué les pido que me redacten una entrada de blog jurídico de opinión. Aquí en este caso consideré que además de interesante debía tratarse preferiblemente de un tema de actualidad, es decir, un tema sobre el cual un experto, porque tienen que estudiárselo primero, ofreciera un punto de vista crítico, como he dicho antes, ofreciera una opinión fundada. Pero, por supuesto, siempre después de haber explicado bien ese tema o esa materia que están analizando. En este caso, como es parte de la evaluación continua, también decidí que el tema, o he decidido que el tema sea algo que he explicado en clase, pero lamentablemente lo he tenido que explicar sin la profundidad o sin el detalle como me hubiese gustado contarlo. Y lo que hago es que les pido que ellos lo estudien, que vayan más allá por ellos mismos, para luego poder, además de explicármelo mejor o de una forma más completa, que me presenten un texto de naturaleza expositiva argumentativa sobre ese tema que se les ha adjudicado. Y esto pues me llevó, claro, es procesal penal, me llevó a una serie de temas que eran perfectos para cumplir todos los requisitos, por ejemplo, el aforamiento, la acusación popular, la instrucción en manos del Ministerio Fiscal. Y en este caso lo que sí que he hecho ha sido previamente darles el tema respecto del cual van a trabajar. Y además cada estudiante sabe, conoce, hay completa transparencia, qué compañeros van a trabajar sobre el mismo tema, por lo que yo les intento animar a que intercambien materiales y sobre todo que intercambien comentarios u opiniones, porque creo que eso va a enriquecer un poco esta actividad de blog jurídico de opinión. Por último, también indicar que creo que son imprescindibles dos cosas. La primera es insistirles en que no les estoy pidiendo un mero resumen explicativo, insistirles en que no hay una única forma de redactar la entrada y también insistirles en que dentro de su tema tienen completa libertad sobre aquello que decidan enfatizar, es decir, contármelo de manera general o centrarse en un aspecto muy concreto, muy específico. Y en segundo lugar, también creo que es muy importante darles orientaciones. Además de bibliografía, en este caso, en este año tan particular, pues sí que les he dicho que tengan en cuenta que se publicó hace poco el anteproyecto de reforma de la LECRIM y también decirles que pueden y además deben tomar como punto de partida alguna noticia. Aquí es verdad que yo no les proporciono la noticia porque me interesa, y con esto insisto mucho, me interesa que se preocupen por leer la prensa, porque creo que es algo que debe hacer todo estudiante de Derecho. Explicado esto, brevemente voy a decir que es verdad que existen una serie de aspectos que han de ser comunes a los dos tipos de blog jurídico, al de informativo o al de opinión. En primer lugar, tiene que ser común una serie de indicaciones adicionales que siempre hay que darles a los estudiantes porque van a permitir que esta actividad se desarrolle de un modo, digamos, de lo mejor posible. Primero, para mí es esencial que el estudiante sepa quién es el receptor potencial de su entrada. Aquí siempre les digo que va a ser alguien con los conocimientos propios de un ciudadano informado, pero no un jurista. Y con eso lo que hago es evitar que me abusen en una entrada de blog jurídico del lenguaje excesivamente jurídico, ¿vale? Destinado a los juristas. En segundo lugar, es muy importante marcarles la extensión, tanto la máxima como la mínima. Yo como máximo les puse 1500 palabras y como mínimo 800, pero normalmente pues tiran hacia lo máximo. En tercer lugar, es esencial darles ejemplos y para ello les proporciono todo un listado de blogs jurídicos que pueden consultar y además les aconsejo encarecidamente que los visiten, que lean alguna entrada,
para comprender qué es exactamente lo que les pido que hagan con esta actividad. Y por último, más allá de esa puntuación, ¿no?, que es la utilidad que tiene la actividad en su nota final, pues a mí me interesa que sepan que con esto van a perfeccionar o van a desarrollar algunas competencias. Por ejemplo, van a tener que leer y comprender fuentes y bibliografía y no simplemente memorizar algo para el examen. Van a tener que redactar de manera clara y explicativa sobre temas muy especializados. Les voy a incentivar a que reflexionen de manera crítica sobre aspectos teóricos que hemos estudiado en clase. Otra cuestión que les interesa mucho es saber cómo se va a distribuir la nota entre esas dos partes en que se divide la actividad. Para el blog jurídico informativo, en mi caso opté por un 50-50. 50 para la entrada de blog, 50 para las respuestas que me den a las preguntas que vayan planteando sus compañeros. Y en el caso del blog jurídico de opinión, sí que he decidido darle más peso a su entrada, al texto que ellos redacten de manera individual. Por tanto, en esta actividad, la entrada va a valer un 70% de su nota, mientras que el 30% lo obtendrán a partir del modo en que vayan respondiendo a preguntas o comentarios que les plantean los compañeros. Si los compañeros tienen que hacer preguntas o comentarios, qué menos que incentivarles a que se preocupen por leer y preguntar o comentar respecto de publicaciones de un tema distinto a aquel que han tenido que trabajar en su propia entrada de blog jurídico, porque de esa forma pues aprenden sobre temas diferentes. Y por último, porque creo que esta actividad hay que dinamizarla, no hay que demorarla excesivamente en el tiempo, yo les doy solo 3 semanas para que completen esa segunda parte de preguntas, comentarios y respuestas. Y ya a modo de conclusión, me gustaría indicar que en este tipo de actividades, cuando se les pide a los estudiantes que implementen una tarea de innovación docente, es fundamental el papel activo del profesor o de la profesora. Y ese papel activo, como he intentado plasmar en esta ponencia, implica primero reflexionar sobre el modo más adecuado de plantear esta actividad en mi asignatura concreta, atendiendo a la materia que trato y al grado, al año en el que se encuentran mis estudiantes. En segundo lugar, hay que esmerarse por presentarla de manera muy detallada para que el estudiante sepa exactamente qué se le pide y cuál es la utilidad de aquello que va a realizar. Y como decía, utilidad para la calificación, pero también para su formación. Y tercero, creo que es esencial que en todo momento se acompañe a los estudiantes durante su realización, porque siempre tienen dudas, también es interesante organizar tutorías y en ese caso creo que el profesor nunca debe de dejar de lado al estudiante una vez planteada la actividad. Y por último, me gustaría añadir que muchas veces los profesores pues preparamos muchas actividades, en concreto muchas actividades de innovación docente, pero pocas veces nos preocupamos por esa retroalimentación o, como se dice ahora, ese feedback que nos puedan dar los estudiantes. En este sentido, yo lo que hice, como era la primera vez que implementaba esta actividad de blog jurídico, tras realizarla en ese grupo de Derecho Procesal Civil, lo que hice fue preparar una pequeñita encuesta a través del aula virtual, porque me interesaba saber pues, qué les había parecido. Y de esa encuesta que preparé extraigo las siguientes conclusiones. La primera es que a la mayoría le pareció mejor la actividad que les había planteado que tener una clase teórica y tener que estudiarse el tema para el examen, lo que siempre digo un poco, pues no sé a qué nivel dejan mis clases teóricas, pero es importante esta primera conclusión. La segunda es que solo el 20% consideró excesiva y aburrida la segunda parte. La verdad que me sorprendió porque yo pensé que igual se les hacía un poco pesada, tanta pregunta, respuesta, comentario, pero afortunadamente pues al 80% le pareció ok. En tercer lugar, en líneas generales, aquí siempre hay quien cree que no, la puntuación que di a la actividad les pareció proporcionada al esfuerzo que requería. Y en cuarto lugar,
decir que, y yo pensaba que me dirían que eran pocas, pero decir que también les pareció adecuado en líneas generales ese límite máximo de 1.500 palabras para redactar una entrada de blog jurídico. Y ya para acabar, me gustaría añadir que más del 80% de los estudiantes contestaron en esa encuesta que les gustaría repetir esta actividad en otras asignaturas de Derecho. Por lo que yo lo que tengo que hacer hoy es poner punto y final a mi intervención, animándoos a todos a implementarla y deciros que si queréis preguntarme cualquier cosa al respecto, no tengáis problema porque para eso estoy aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Patricia. La verdad es que me congratula el interés con el que te tomas toda actividad que abordas y en especial, pues en fin, el proceso de reflexión que has hecho para tratar de obtener el máximo provecho a la implementación del blog jurídico en tus clases. Me consta que es un proyecto que está realizando a nivel general de la facultad con compañeros de prácticamente todos los departamentos y está funcionando muy bien. Además, creo que permite al alumno, aparte de fomentar un espíritu crítico en él, le permite participar de una forma diversa a la típica pregunta directa que se le realiza en clase en ocasiones y que, bueno, por encontrarse no sabe muy bien por dónde salir, pero bueno, de esta forma pues tiene esa posibilidad de desplayarse y, en fin, dar una respuesta más profunda, más meditada, más detallada sobre determinados temas que son de actualidad y de interés, ¿no? Bien.